Muy bien, muchas gracias. Esta sección va a combinar el tema del síndrome del compartimento abdominal con el tema del control de daños. Yo me voy a limitar a hacer una revisión del síndrome y el doctor Holcomb va a hablar del manejo del abdomen abierto. Entonces, vamos a empezar por las definiciones. Levante la mano, ¿quién en este grupo son intensivistas? Y de los intensivistas, ¿cuántos son internistas? La gran mayoría. ¿Todos trabajan en unidades mixtas con pacientes quirúrgicos? Muy bien. Entonces, creo que lo importante aquí es poder compartir el conocimiento de este fenómeno que ocurre en la unidad de cuidado intensivo y que no es exclusivo del paciente quirúrgico. Y que entre más aprendemos del síndrome, más entendemos que es una condición inherente al paciente crítico que tiene una constelación de problemas y complicaciones. Entonces, la definición de la cual vamos a partir y en la cual vamos a trabajar de aquí en adelante son dos términos supremamente importantes. Una cosa es el paciente con hipertensión intraabdominal y otra cosa es el síndrome de compartimiento abdominal. Esto puede que ustedes ya lo conozcan como buenos intensivistas que son, pero creo que fisiológicamente hablando, la presión del abdomen es una curva, es un espectro, no es un valor absoluto, no es un valor fijo, y dentro de la dinámica de la enfermedad llega un momento en que esta presión compromete el estado fisiológico del paciente a todo nivel. La presión... la elevación sostenida de la presión abdominal por encima de 12 es lo que llamamos hipertensión con alteraciones de presión de perfusión. El síndrome es una elevación sostenida donde hay un compromiso funcional con falla de órganos. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un momento en que esta gente se le van a dormir las piernas, van a tener que ir al baño, ya no caben y entonces hay que decomprimir. Ese es el principio básico del paciente con síndrome de compartimiento abdominal. Vamos a entrar en detalle sobre las manifestaciones clínicas, porque yo creo que aquí lo clave es pensar en este fenómeno. Si el paciente nos diera una serie de hallazgos específicos que nos prendiera un bombillito en la mente y pensáramos en el síndrome, yo creo que no existiría, porque es relativamente... obvio, pero el problema es que con la combinación de todos los otros síntomas, lo que yo no quiero que los intensivistas se vayan de aquí es pensando, este paciente tiene esto, esto y esto, pero no creo que sea síndrome de compartimiento abdominal. Y es tan fácil de hacer el diagnóstico, pero yo creo que el problema más grave es cuando se nos pasa. Estamos dándole diuréticos, aumentamos la presión del ventilador y a nadie se le ocurre medir la presión intraabdominal. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener ahí en una aplicación del cerebro como en el iPhone o un file ahí que nos mantenga ese bombillito prendido para que se nos ocurra esto? El paciente tiene distensión, tiene elevación de la presión, hace oliguria, cambian las presiones del ventilador, comienza a retener CO2, puede tener hipoxemia, puede tener acidosis, puede tener incremento de la presión endocraniana. Cada uno de estos hallazgos, independiente de los demás, nos puede indicar un fenómeno patológico. Intégrelo, piense en el fenómeno combinado como resultado del aumento de la presión. Es un epifenómeno de la enfermedad crítica, del manejo que le damos a estos pacientes, de la forma en que los resucitamos, del problema básico que está generando la razón por la cual el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, y tenemos que entender que tenemos que estandarizar las mediciones, establecer los valores umbrales, entender cuál es el mecanismo que lleva al paciente, y entonces aprender que hay causas abdominales, extraabdominales, primarias y secundarias. Hasta el año 2004 esto aumentó. Yo creo que esto va a cambiar porque las medidas que estamos usando ahora deben reflejarse en una disminución de este problema.
Entonces yo creo que en algún momento vamos a ver que este fenómeno ya no es tan común, pero en un momento llegó a ser tan común que estos doctores formaron la Sociedad Mundial del Síndrome de Compartimiento Abdominal. Si en el futuro hacemos las cosas bien, esta sociedad se debe acabar, ¿no? Pero obviamente no, pues no lo vamos a hacer, pero es un síndrome que ocurre por todo lo que hicimos en resucitación, que quizá ahora podamos cambiar. Entonces, la presión normal es de 0 o levemente negativa, la elevación típica es de 3 a 15 después de una cirugía, y los grados van de acuerdo a esta clasificación que gracias a la sociedad y a un grupo de consenso empezaron a decir, bueno, hay unos grados, esto está asociado a la severidad y vamos a empezar a hacer estudios estadísticos para ver cómo se comportan estos pacientes. Pues cuando miramos eso y miramos qué tipo de alteraciones, ya por encima de 15 a 20 es una zona de peligro donde puede que no se requiera una intervención no invasiva, pero ya en este momento lo que no quiero es que se vayan, el doctor Puyana dijo que 20 está bien y 25 no, cada paciente es distinto, no es un número blanco y negro, pongan en contexto el universo del paciente y no hagan la definición simplemente en un número. Cada paciente va a dar una manifestación un poquito diferente, pero la alteración fisiológica es lo clave y hay que pensar en ella en forma inmediata. El síndrome de compartimiento primario es el que vemos en pacientes con trauma o posquirúrgico. Es un paciente que por el problema de la laparotomía, de la resucitación, puede generar esta presión intraabdominal. El problema secundario está no asociado a una patología intraabdominal o pélvica, pero seguramente asociado a fenómenos como de quemadura, aumento de líquidos endovenosos y demás. Y otra cosa importante es que es un fenómeno recurrente y que si cerramos al paciente y que si persiste, entonces puede volver a ocurrir. ¿Cuáles son las causas? Cualquier entidad patológica en el retroperitoneo, la pancreatitis, una hemorragia retroperitoneal, lo vemos con frecuencia cada vez más y más en el paciente con el cumadínico, con el Precedex, con el Plavix, con los antiplaquetarios, que hacen en esas hemorragias retroperitoneales tan graves, el paciente con ruptura de aneurisma de la aorta, un paciente con un absceso del retroperitoneo, todos ellos pueden estar en una unidad mixta con un diagnóstico medio raro. Piensen en el síndrome. Y intraperitoneal, de los que ya hablábamos anteriormente, que son condiciones quirúrgicas. Este paciente tiene un síndrome de hipertensión intraabdominal, ¿cierto? Si le medimos la presión, ¿y qué le hacemos? Lo operamos. Luego el espectro de la enfermedad va de acuerdo a lo que lleva al paciente a la unidad de cuidado intensivo. Alteraciones de la pared abdominal, especialmente en quemaduras, en los niños con el linfanocele, después de una reducción de una hernia crónica, el cierre del abdomen bajo tensión, todo eso nos debe hacer sospechar eso. Y hay ciertos pacientes, como el paciente obeso, que de por sí tiene un aumento de la presión, o pacientes con cáncer y en el mismo embarazo. ¿Cuál es la incidencia? Ibaturi, Meldrum, Morris son las personas que más han escrito de esto, de 33% en este grupo, alrededor de 14% en este grupo, 15%. Todo depende de qué tipo de pacientes miramos, cómo está constituida nuestra unidad de cuidado intensivo, y esto puede cambiar un poco dependiendo de la población. Y a esto a la que me refiero, depende de la unidad médica, la unidad quirúrgica y los aumentos de presión. Estos números pues pueden variar, pero por encima de 20 se estima que un 10% de todos los pacientes en una unidad posiblemente pueden tener este fenómeno. Y como decía anteriormente, no es un blanco y negro, es una escala y es un espectro progresivo que hay que mirar que no es el mismo en cada paciente. Yo creo que después de todo lo que se ha hablado hoy sobre resucitación, la charla que dio el Dr. Holcomb de cómo hemos cambiado el número de cristaloides, todo eso ha llevado a que el síndrome disminuya. Y en parte lo que hacíamos anteriormente, como lo hablábamos en la charla de ayer, fue lo que generó la terapia de control de daños, fue lo que generó la institución de abrir el abdomen,
Y entonces es como una cosa ahí, un fenómeno que tiene un interjuego entre la forma en que resucitamos los pacientes, lo que hacíamos antes, lo que hacemos ahora, y estos fenómenos todos se asocian y en eso es donde vemos el paciente con el problema intraabdominal. Estas son las diapositivas antiguas de las que hablábamos ayer, que esto ha cambiado, ya la coagulopatía está en una zona más central, pero cuando se hablaba del círculo vicioso del sangrado como el generador de este problema, era porque estos pacientes, ya sea por lesión inclusive con lesiones de extremidad, y con un manejo de líquidos exagerado, estos líquidos quedan secuestrados en el intestino, alteran la función del intestino, producen el aumento. Entonces no es simplemente la presión está como esos muchachos que están dentro del carro que les mostré al comienzo. Hay líquido en todos los niveles tisulares. Y cuando se hacía la cirugía de control de daños de años atrás, pues este concepto no era muy claro. Esto ya no lo hacemos, pero estos pacientes todos, a pesar de que se dejaban con el abdomen abierto, desarrollaban hipertensión intraabdominal porque se empaquetaban en forma muy severa. Quizá de los pioneros en eso, y hay que darle crédito al doctor Borraes, fue la institución. Esta es una de las fotos originales del trabajo en Bogotá, de estos pacientes que se manejaban con la bolsa para permitir la decompresión del abdomen. No voy a hablar mucho en detalle, pero hay muchas posibilidades. Esto es más del enfoque quirúrgico, del quizá el doctor Holcomb se refiere un poco más adelante, de las opciones para que una vez se decomprima este síndrome, se deje el abdomen abierto, y entonces se puede poner la bolsa de Bogotá si no tenemos nada más. Lo que más usamos en Estados Unidos es el empaquetamiento con succión continua, y en algún momento se pone una prótesis y en algún momento se cierra la piel, siempre y cuando hayamos controlado el fenómeno fundamental de base que causó la hipertensión en el primera instancia. Esta es otra forma de poner la bolsa de Bogotá. Este es el famoso sistema de presión negativa que es caro, que no es disponible en todos los hospitales en los países de Latinoamérica, y entonces pues se hace una versión hecha en casa con las compresas, con los apósitos adheridos y demás, y este es el paciente que tiene su compresa de presión negativa. En el año 2002, Vicente Gracias mostró que inclusive después de que se abre el abdomen y se decomprime, hay un grupo de pacientes que puede presentar síndrome de compartimiento con el abdomen abierto. Y entonces este es el trabajo del doctor Gracias, pocos pacientes, pero hubo un grupo de 15 pacientes con el síndrome abierto y el mecanismo de lesión, y un grupo de estudio de 5 pacientes con el abdomen abierto, y él comparó y encontró que en estos pacientes aumentaba la presión y que inclusive con presencia del abdomen abierto se podía presentar esto. ¿Qué se hace? Se lleva al paciente a cirugía, se abre el sistema, se vuelve a empacar el paciente a tratar de disminuir la presión intraabdominal. ¿Qué pasa en pacientes quemados? El paciente quemado es un ejemplo clásico del fenómeno extraabdominal, y está directamente relacionado a dos cosas: a la magnitud de la quemadura, por un lado. Entonces vemos aquí, en cada paciente individual, esto dejó de funcionar, en cada paciente individual, si miramos el grado de quemadura hacia aquí abajo, ¿cierto? De 0 al 100%, y miramos la cantidad de líquidos, vea dónde se acumulan los pacientes que desarrollan el síndrome de compartimiento. O sea, es una función de la magnitud de la quemadura y de la cantidad de líquidos que se le da a estos pacientes durante la resuscitación. Esto se puede expresar en otra forma. Cuando ponemos la presión en la línea X, lo comparamos con la cantidad de líquidos, y entendemos que los pacientes en negro son aquellos que desarrollan el síndrome de compartimiento abdominal. Se pierde en la línea blanca. Bueno, esto ocurre en pacientes quemados. También ocurre en pacientes con pancreatitis. De las personas que más ha escrito es el doctor Lepaniemi, que está en Finlandia, es un buen amigo de la Sociedad Panamericana, viene a todos los congresos y es de las personas que tienen más experiencia en el manejo de estos pacientes con pancreatitis. Él mostró que la sobrevida está directamente relacionada a la presencia de hipertensión intraabdominal, y cómo ella está
agrupando los pacientes que tienen alteraciones fisiológicas más severas y son los pacientes que tienen la mortalidad más alta. En pancreatitis es un problema muy grave, combinado con el manejo de cuándo se hace la cirugía, de cuándo se decomprime, de cuándo se hace el vacío del páncreas necrótico. No es una decisión fácil, y aquí podemos mirar la diferencia entre los pacientes que sobreviven y los que no sobreviven con pancreatitis en relación a la alteración de la presión intraabdominal y la disfunción. Entonces, los que no sobreviven tienen presiones intraabdominales más altas, tienen alteraciones fisiológicas más severas, como era de esperarse, pero la decisión de llevar al paciente a cirugía, la decisión de abrir y de comprimir el paciente y de manejar el fenómeno patológico de la pancreatitis no es una decisión sencilla. ¿Cómo le va a estos pacientes? Bueno, si la decisión es temprana y se evita, entonces estos pacientes deben tener complicaciones menores. Y esto lo podemos hacer a través de sospecharlo en forma temprana y de hacer un monitoreo. El tratamiento, la charla la está dando un cirujano y dice, abre el abdomen. Pero hay ciertas condiciones, especialmente en unidades médicas, donde quizás se pueda hacer medidas paliativas o adyuvantes, o quizá que ayuden en un momento dependiendo del paciente y del problema. Han descrito la posibilidad de drenar el líquido, especialmente en pacientes quemados, una paracentesis, el uso de relajantes musculares. Pues todo esto se puede implementar, pero a la hora de la verdad, esto es lo que hay que hacer, abrir el abdomen. Y el doctor Chatham, que es el que más ha escrito de esto, describe en este papel relativamente reciente cuáles son los comentarios sobre algunas cosas que se pueden usar en paralelo en la unidad mientras uno establece la decisión quirúrgica. Pero básicamente el de comprimir estos pacientes sin la laparotomía no es tan efectivo, como es obvio. Y tenemos que seguir a estos pacientes en una forma cuidadosa, entender qué está pasando con el ventilador, medir las alteraciones hemodinámicas, porque de una forma u otra el compromiso de la presión intraabdominal va a que estas alteraciones cambien. Y el diagnóstico se hace mediante la medición de la presión intravesical. Se pone un catéter, no es costoso, es un sistema cerrado, y se puede montar esto siempre y cuando se haga en forma consistente. A todos los pacientes se la vamos a medir igual. Entonces el paciente se pone acostado, se le hace una transducción a cero en esta línea de la pelvis, se asegura que el paciente tenga relajación muscular, se pone 25. Cada protocolo puede que sea distinto entre una unidad y la otra, pero en su unidad use solo un protocolo y mídala siempre igual. Ese es uno de los mensajes de la charla de hoy. Y este es un diagrama de cómo se conecta al catéter de drenaje de la vejiga, al barómetro, para que se irrigue, para que se llene y para que se mida. Y esta es otra foto explicando más o menos lo mismo desde el punto de vista práctico. Esto funciona muy bien y es relativamente barato y sencillo de medir. Entonces, como decía anteriormente, esto es una diapositiva un poco repetida sobre una solución temporal mientras se hace la decisión de la decompresión. Me quedaron repetidas. Esta es una diapositiva donde se hace una revisión de todos los papeles que se han publicado y cuál fue el valor umbral en el cual se toma la decisión de abrir el paciente. La mayoría de ellos era porque desarrollaban alteración fisiológica. Y además de esto, pues al paciente se le hace todo lo que le hacemos al paciente en la unidad de cuidado intensivo: evitar que tenga hipotermia, usar agentes inotrópicos si tiene hipoperfusión, medir el gasto cardíaco si hay necesidad, el flujo urinario. Y cuando medimos cómo le va a estos pacientes en relación a la presión arterial, dependiendo del tipo de alteración, de dónde viene, si sea cirugía de emergencia, si sea electiva, siempre, obviamente, la diferencia de presión establece el pronóstico y cómo influye en la mortalidad.
Hay varios estudios, este es relativamente reciente, del 2005, donde les aconsejo que lo lean, donde hay una buena revisión estadística, histórica, con todos los estudios. Ya para terminar, un resumen de las alteraciones fisiológicas que podemos ver, hemodinámica. Todo esto se puede comprometer en pacientes con hipertensión severa, pulmonares, puede haber alteración a todos estos niveles. Hay alteraciones en el flujo sanguíneo visceral, con compromiso de la función del intestino, con isquemia. Hay un compromiso renal muy, muy serio. Y de los papeles más contemporáneos, ya muy poca gente está escribiendo del síndrome, pero los nefrólogos están escribiendo. Esto es de hace un par de meses. Y este es un estudio de las alteraciones renales, y en las unidades médicas se está proponiendo que en cierto tipo de paciente se haga diálisis para quitar el líquido sin que se abra el abdomen. No creo que haya mucha información al respecto todavía, pero vale la pena enterarse de que esa es una de las cosas que se está revisando. Y ya hablamos de estos efectos. Hay alteración, hay edema de la pared abdominal. No siempre es fácil cerrar al paciente y puede inclusive tener hipertensión endocraniana. Este es un resumen publicado por el doctor Fred Moore, que ahora está en la Florida, donde muestra que si el paciente tiene trauma, quemadura, resucitación exagerada, cirugía compleja, ya sea de electiva o de emergencia, hay que sospechar el síndrome. Hay que medir la presión intraabdominal con un catéter de cada 8 horas o de 2 a 4 horas, si está normal. Hay que mirar el gasto cardíaco, la presión arterial, y depende de eso, entonces estos pacientes se establece en qué grado están, y de acuerdo al grado se cambia el manejo. Si el paciente está en estos valores que son un poquito más altos, entonces se considera la laparostomía, se considera el vacuum dressing, y entonces esta es una guía. Como les decía, lo importante es entender la fisiopatología y establecer este tipo de protocolo. Esta es una revisión relativamente reciente del año pasado, donde se hace énfasis más en el manejo quirúrgico del abdomen abierto, y entonces aquí sugieren cómo seguir estos pacientes, continuar el chequeo, asegurarse de que haya perfusión, y entonces sugieren más cómo se maneja el paciente. El cierre es primario, idealmente, si lo pudiéramos hacer. Se sigue la presión. Si hay recurrencia al momento de cerrar, la mortalidad es muy alta. Es preferible tener paciencia y darle al paciente una hernia, y entonces mirar cuándo es que se hace la cirugía, inclusive después de mucho tiempo, como este paciente que hubo que hacerle una cantidad de operaciones, que tenía una malla de Dicril, que hubo que hacerle una separación de partes, que vuelve con un injerto de piel. Esto ya es un reto del cual no vamos a hablar en este momento. Bueno, me detengo aquí cortito y les agradezco mucho, muy amable.